Bueno, pues no os lo vais a creer, pero hoy nos toca hablar otra vez de Oumuamua. ¿Os acordáis de ese extrañísimo objeto que se captó en el año 2017, que atravesó el sistema solar de punta a punta y que es el primer objeto interestelar que los astrónomos de la Tierra son capaces de captar? Le dedicamos un vídeo hace no mucho, el Materia Oscura 23, lo digo por si lo queréis consultar. Y claro, yo me he estado repasando lo que decía en ese vídeo y hay muchas cosas que están bien, pero es que han pasado menos de 2 meses y todo ha cambiado, todo ha cambiado. Es una cosa espectacular, así es como funciona la ciencia, ¿no? Y se ha generado o se continúa generando polémica. ¿Por qué? Porque han salido varios estudios intentando explicar la naturaleza de Oumuamua. Vamos a ponernos en situación. Los que quieran pueden ver otra vez el vídeo del 23, que ahí se explicaba más ampliamente, pero voy a hacer un pequeño resumen para que sepamos de lo que estamos hablando. En octubre de 2017, un telescopio de Hawái captó un objeto muy extraño, muy extraño. Tenía una órbita larguísima, enorme, y quedó claro, nada más ver la trayectoria, la curvatura de su órbita y la velocidad que llevaba, que ese objeto no pertenecía al sistema solar. Es decir, no estaba dando vueltas alrededor del Sol como lo están todos los objetos del sistema solar, sean lo que sean. Ese objeto estaba atravesando el sistema solar. Había entrado por un lado y cuando el telescopio lo captó, en octubre de 2017, ya había atravesado una buena parte del sistema solar, ya había pasado cerca del Sol y estaba tomando, así como si dijéramos, la puerta de salida. Se iba a marchar, a perderse en el espacio otra vez. Claro, el primer telescopio que lo detectó, que es en Hawái, os digo, se llama Pan-STARRS, dio una alarma. Hay una alarma interna cuando hay observaciones muy interesantes y todos los telescopios las reciben al mismo tiempo para intentar captar más datos. Y eso fue lo que sucedió casi de inmediato. Un montón de telescopios del mundo apuntaron hacia donde estaba ese objeto, el primer objeto interestelar que captaba el ser humano, y durante 11 días, solo 11 días, qué pena no haberlo captado antes, fue la ventana de observación que tuvieron para recabar la mayor cantidad de datos posibles. ¿Qué era ese objeto? Al principio se pensaba que era un cometa, pero no se comportaba como un cometa. Le faltaba lo más importante para ser un cometa, que es que, pues la cola y ese halo de gases que rodean lo que es el corazón del núcleo de los cometas. Esos gases se producen por desgasificación, es decir, los cometas están formados por hielo o tienen una buena parte de hielo mezclada con tierra y con rocas, y cuando se van acercando al Sol, ese hielo se sublima y se convierte en gas y hace como pequeñas explosiones que además le dan una aceleración al cometa y forman esa cola, forman la cabeza, esa cabeza brillante y neblinosa, y la cola. Bueno, este objeto no tenía absolutamente nada de eso. Por lo tanto, si era un cometa muy extraño. Ese objeto además brillaba, multiplicaba los rayos solares, la intensidad de los rayos solares que caían sobre él se reflejaban con 10 veces más intensidad, algo que nunca nadie había visto en ningún objeto del sistema solar. Es decir, tenía una reflectividad enorme. Os digo, la potencia de un rayo solar que caía y se reflejaba con 10 veces más potencia del que había llegado. Una cosa inusual. Pero es que otra cosa absolutamente inusual es que el objeto, después de haber atravesado el Sol, claro, la gravedad del Sol curva la trayectoria del objeto y marca una trayectoria que, según las dimensiones del objeto y según la velocidad que lleva y todo, es perfectamente calculable, ¿no? Bueno, pues este no respondía a eso. Sigue una trayectoria diferente a lo que las leyes de la gravedad dictan. Y es más, en contra de toda lógica, aceleró. Es decir, la gravedad solar tendría que haberlo detenido. Al pasar cerca, el Sol tira de él. Pero este objeto aceleró. Y la trayectoria que siguió no es la que dicta la gravedad. Es verdad que los cometas también pueden hacer eso, pero la explicación para que lo hagan es esta desgasificación de la que os he hablado, que produce una especie de efecto cohete que da un impulso extra al cometa, aparte de la inercia que lleva, y consiguen una pequeña aceleración, pero que como este cacharro no emitía absolutamente nada, pues el origen de esa aceleración sigue siendo
un misterio. Eso llevó a que un científico que presentamos en el otro vídeo, que se llama Avi Loeb, desde que se descubrió el cometa no hace más que escribir artículos científicos sobre el cometa. Es un científico muy importante, no os equivoquéis, ya os lo dije en el otro vídeo. Es ni más ni menos que el astrónomo principal de la Universidad de Harvard. El astrónomo principal de la Universidad de Harvard, con cientos de trabajos científicos publicados en las mejores revistas de ciencia y de astronomía que hay en el mundo. No es ningún tonto. Y en vistas de que no se encontraba ninguna explicación lógica para todo lo que se estaba viendo, para los datos, para clasificar a este objeto, fijaros que llegó a haber astrónomos que decían: me gustaría que nunca hubiéramos descubierto algo así, porque no hay manera de explicarlo, ¿no? Bueno, pues Avi Loeb, ¿qué es lo que dijo? Ante la falta de una hipótesis natural, capaz de explicar todas las rarezas de Oumuamua, pues se le ocurrió la idea de que podía ser un objeto artificial, es decir, construido por alguien, un objeto artificial, una pieza de tecnología construida por una civilización extraterrestre. Ahí se montó la de Dios. Vamos, toda la comunidad científica se le echó encima, pero Loeb se defiende, y se defiende diciendo: darme argumentos, darme explicaciones, porque yo, que he estudiado el cometa como vosotros, o he estudiado a Oumuamua como vosotros, hay un montón de preguntas que no encuentro ninguna explicación, igual que vosotros tampoco las encontráis. Y esta es una explicación que no es que yo esté convencido, pero es una posible explicación que también podría estar detrás del origen de Oumuamua. ¿Por qué no? Decía Loeb, por ejemplo, dice: si hay una playa llena de conchas, que serían, la playa sería la galaxia, por ejemplo, y las conchas serían todos los objetos que hay en ellas, de repente te encuentras una botella, que es un objeto artificial, que destaca sobre todas las conchas. Bueno, pues puede que hayamos encontrado una botella en la playa del espacio que nos rodea. Es decir, una roca que no es una roca. Según Loeb, la reflectividad de la que os hablaba antes podría explicarse muy bien si el objeto estuviera recubierto de algo como metal. La aceleración, ¿para qué contaros? Si fuera una nave, su propio motor, del tipo que fuera, le hubieran proporcionado esa aceleración inexplicable por medios naturales. Pero la ciencia es tozuda, muy tozuda. Y se sigue investigando y se sigue investigando. Aún hoy se sigue investigando y han pasado 5 años. Avi Loeb escribió un libro en el que recopilaba y razonaba todo lo que había explicado y descubierto en sus trabajos científicos publicados en revistas sobre Oumuamua. Ese libro salió hace un par de meses, en febrero. Yo tuve la gran suerte de hacerle una entrevista con Avi Loeb y le pregunté directamente, digo: pero ¿cómo es posible que seas el único que está diciendo que esto es una nave extraterrestre cuando toda la comunidad científica, todos los astrónomos, están buscando soluciones para lo contrario? Y él me explicó, dice: porque las rarezas de Oumuamua son tales, son tantas, y las cosas extrañas que tiene este objeto son tantas, que para encontrar una solución natural que encaje con todo lo que hemos visto, los científicos, esos científicos a los que te refieres, están forzando la máquina, están diciendo cosas absurdas, como por ejemplo que el objeto estaba hecho de hielo de hidrógeno molecular, es decir, hidrógeno solidificado en hielo. No es que tal cosa no exista, sino que un cuerpo hecho de eso, viajando durante probablemente miles, quizá millones de años a través del espacio, no hubiera podido mantenerse coherente. O incluso se llegó a decir que estaba hecho de una especie de espuma 100 veces más ligera que el aire, pero con la cohesión suficiente como para mantenerse en un objeto. Y me decía Loeb, dice: ¿quién ha visto alguna vez algo así? Nadie. ¿No es mucho más lógico, o por lo menos igual de lógico, pensar en una solución diferente, en que sea un objeto artificial? Y así quedaron las cosas hasta hace un par de meses. Después de los artículos que yo mismo escribí en el periódico, en ABC, sabéis que trabajo ahí,
Bueno, pues primero yo a lo largo de estos años he publicado varios artículos que los podéis buscar sobre todos los pasos y todas las investigaciones que se han ido haciendo sobre Oumuamua, y al final, cuando lo iba a sacar este libro, pues quise hacerlo en una entrevista, le hice esta entrevista, ¿no? Me contó muchas cosas interesantes, la tenéis publicada en el periódico también. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que hace apenas una semana sale otro estudio nuevo, un estudio hecho por dos astrofísicos muy buenos, que han recopilado todos los datos relativos a Oumuamua y han añadido una hipótesis. Y resulta que la hipótesis que han añadido, por primera vez, desde que se encontró, explica de una forma natural todas las características extrañas de Oumuamua. ¿Qué es lo que dicen estos científicos? Bueno, este objeto interestelar, es muy fácil que esté formado de hielo, pero hay muchos tipos de hielo. Se ha propuesto, como os dije, el hielo de hidrógeno molecular, pero es una cosa muy extraña, muy rara y que vamos a esforzar mucho la máquina, ¿no? Como decía Loeb. Pero hay muchos otros tipos de hielo. Vamos a hacer un catálogo de las propiedades de los distintos tipos de hielo de muchos materiales, unas simulaciones por ordenador, y vamos a ver qué tipo de hielo, si es que existe un tipo de hielo así, es capaz de darnos primero la reflectividad de Oumuamua y luego ver qué es lo que nos dice sobre las demás características extrañas. Y resulta que encontraron un tipo de hielo, y es el hielo de nitrógeno. Hielo de nitrógeno. ¿Qué sucede? El hielo de nitrógeno no es ninguna rareza, existe. Existe y lo podemos ver, los astrónomos lo ven. ¿Dónde? Pues por ejemplo en Plutón. Plutón está cubierto de hielo de nitrógeno. Y Tritón, que es una de las lunas de Neptuno, también tiene una gran cantidad de hielo de nitrógeno. Resulta que la reflectividad del hielo de nitrógeno es mucho más alta de lo que se pensaba. Estos investigadores hicieron Jackson, se llama uno, y el otro se llama Mesh, o Desh, me parece. Bueno, estos investigadores hicieron simulaciones y resulta que el hielo de nitrógeno daba exactamente la reflectividad que veíamos en Oumuamua. ¿Eso qué significa? Eso significa que como las características físicas de un objeto, la reflectividad es fundamental para determinar tanto su forma como su tamaño, pues resulta que Oumuamua en realidad podría ser más pequeño de lo que se estimaba, unos 300 metros decían, podía ser algo más pequeño, y que ese brillo, esa reflectividad tan enorme, fuera suficiente para que se produjera una desgasificación difícilmente detectable, muy pequeña, pero suficiente para que ese efecto cohete que los cometas normales tienen cuando pasan cerca del Sol al desgasificarse y producir impulso, se produjera y le proporcionara esa velocidad extra que tenía Oumuamua cuando pasó cerca del Sol. Bueno, estaban encantados, estos dos investigadores estaban encantados porque por fin habían encontrado, bueno, luego hicieron una serie de cálculos para ver cuál era la frecuencia de la desgasificación sobre el propio cuerpo del objeto, que claro, al ir perdiendo masa, pues se iría haciendo cada vez más pequeño. Y resulta que yo en el vídeo anterior os decía que Oumuamua tenía forma de puro, forma de cigarro. Bueno, pues desde el vídeo anterior, desde el vídeo 26 de Materia Oscura hasta resulta que ya no tiene forma de cigarro. Ahora es un disco aplanado, tiene forma de disco y es aplanado. Y eso se ha medido con la reflectividad. Estos investigadores lo han medido con la reflectividad y han llegado a la conclusión que de cigarro nada, que más bien es un objeto alargado, sí, pero en forma de disco y muy plano. ¿Y por qué muy plano? Si los objetos normalmente en el espacio tienden a ser redondeados, sigue siendo una forma muy extraña. Bueno, pues porque a lo largo de los millones de años de esta lenta desgasificación, pues se ha ido comiendo y se ha ido desgastando, más o menos como se desgastaría una pastilla de jabón que a base de lavarse las manos y de utilizarlo con ella se va quedando hecha una lámina. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Habría ido perdiendo masa hasta quedarse hecha una lámina, que es como está ahora. Entonces, ¿cuál es la historia que Jackson y su colega nos cuentan sobre Oumuamua? Bueno, pues según ellos, Oumuamua no es más que un trozo, un fragmento de un planeta muy lejano, fuera del sistema solar, a miles de años luz probablemente,
muy similar a nuestro Plutón, muy parecido a Plutón, que probablemente un impacto de un asteroide o de un meteorito sobre ese planeta levantó un montón de escombros y Oumuamua no era más que uno de ellos, que pasó a través del sistema solar. Puede que pasaran más, pero solo observamos a ese, a uno, y lo observamos tarde, como os he dicho, y solo se pudo observar durante 11 cortísimos días. Más hubieran querido verle en un momento en que estaba mucho más cerca porque pasaba entre la Tierra y el Sol, pero entonces no se vio cuando ya se alejaba. Se hubieran podido recabar muchos más datos. Vale, pues entonces parecía solucionado el tema. Ya está solucionado. Avi Loeb no sabe lo que dice. Estos científicos decían que en ciencia hay que tener paciencia y que las investigaciones a veces tardan tiempo y llevan mucho trabajo, pero que al final esta solución que ellos han encontrado parece que es por fin, después de 5 años de estudios, la idea correcta. Oumuamua es un objeto natural, es un trozo de un planeta similar a Plutón, que de paso nos dice que hay planetas como Plutón en otros sistemas solares lejanos, cosa que no sabíamos, y estaban todos tan contentos. Todos menos Loeb, evidentemente. 2 días pasaron desde que se publicó este estudio hasta que Loeb pegó el siguiente zambombazo, con contundencia, desde luego, con mucha contundencia, tal y como es él. De nitrógeno, nada. Y escribe un artículo en Scientific American, que si queréis os puedo dejar el enlace, pero en el último número de Scientific American, de hace nada menos de una semana, y explica por qué ese objeto no puede estar hecho de hielo de nitrógeno. Las razones son varias. Primero, un objeto que está hecho de hielo de nitrógeno tendría que tener carbono. ¿Por qué? Porque el nitrógeno se forma en un ciclo que se llama CNO, que es carbono, nitrógeno, oxígeno, que se forman en el corazón de las estrellas y se forman al mismo tiempo. Y el telescopio espacial Spitzer, precisamente buscando eso, buscó rastros de carbono en las cercanías de Oumuamua y no encontró prácticamente ni rastro. Con lo cual, si este objeto hubiera sido de nitrógeno, según Loeb, tendríamos que haber captado carbono. Pero claro, si hubiéramos captado carbono junto al nitrógeno, que es que se forman juntos, pues entonces sí que se habría producido dentro del objeto una desgasificación, esta desgasificación medible por los instrumentos, cosa que no se hizo, cosa que no ha aparecido. Además, si tenemos este objeto de nitrógeno, hecho de nitrógeno, y nosotros tenemos un planeta entero que está hecho también, en el que el hielo de nitrógeno es muy abundante, entre los miles e infinitos cuerpos de todos los tamaños y que vuelan por el sistema solar de todas partes, nunca nadie ha encontrado un iceberg como este, hecho de nitrógeno, de hielo de nitrógeno. Jamás, sería la primera vez. Además, este hielo de nitrógeno, la reflectividad que tiene, según Loeb, no es suficiente como para explicar la aceleración. Y también lo explica en su artículo. Y no es suficiente, sobre todo, porque explica, si realmente hubiera estado hecho de nitrógeno, por lo tanto debería de tener carbono, que no se ha detectado, pero si lo hubiera estado y se hubiera estado desgasificando, ¿qué es lo que habría sucedido? Pues que habría cambiado su movimiento relativo, su movimiento aparente. Esto es fácil de entender. Digo movimiento aparente porque es el movimiento aparente que tienen todos los objetos, las estrellas, por ejemplo, con respecto a las demás estrellas de sus alrededores que también se están moviendo. Imaginaros los coches en una autopista. Los coches están todos moviéndose, ¿no? Pero hay muchos coches, hay unos que aceleran, otros que no, pero hay muchos que van más o menos a la misma velocidad y parece que están quietos unos en relación de otros. Sin embargo, no están quietos, solo que se mueven a la misma velocidad, ¿vale? Este equilibrio de movimiento es muy raro de encontrar. Siempre hay alguna pequeña diferencia de velocidad que hace que uno vaya más deprisa, otro que vaya más lento. Con las estrellas ahí arriba pasa exactamente lo mismo. De hecho, solo una entre 500 estrellas está en esa posición privilegiada que hace que parezca que esté quieta en relación a los objetos que la rodean. Bueno, pues, según Loeb, según se han medido, Oumuamua, cuando entró al sistema solar, que lo entró por la nube de Oort,
hace más de 10.000 años. O sea, el sistema solar es mucho más grande de lo que parece. Hace ya 10.000 años que este objeto estaba dentro del sistema solar, entró por la nube de Oort, que está lejísimo, y luego fue entrando. Bueno, pues estaba justamente en esa posición de equilibrio aparente en el movimiento con respecto a los objetos de alrededor. Algo impensable, es decir, es demasiado preciso y es precisamente lo que buscaría una nave artificial para poderse mover con el menor riesgo posible de tener colisiones con otros objetos. Si vas a la misma velocidad que un coche, que los coches que están alrededor de la autopista no te chocas con ellos. Como vayas más rápido, te chocas con el de adelante o te puedes chocar con el de al lado, te puede dar el de atrás si vas más lento. Es decir, esa velocidad uniforme es rara en la naturaleza, pero muy, muy común en los movimientos, por ejemplo, de los coches o de los aviones o de otros objetos, ¿no? Bueno, así que tenemos ahí otra vez la gran polémica montada alrededor de Oumuamua. Loeb piensa que, además, porque claro, dice, bueno, si es una nave y tiene un motor que la está guiando, vamos a dirigirle los radiotelescopios más potentes y vamos a ver si está emitiendo algún tipo de energía, ¿no? Alguna energía electromagnética que seamos capaces de medir. No se encontró nada, absolutamente nada. Eso no quiere decir que no sea una nave, puede ser una nave que no emita energía electromagnética, vete tú a saber qué tipo de energía pueden estar usando, si es que existen estos seres inteligentes, hipotéticos. ¿Quién tiene razón? La inmensa mayoría de la comunidad científica que sigue buscando y ha estado muy cerca, o por lo menos cree haber encontrado una solución natural para el origen de este misteriosísimo objeto, o tiene razón Loeb, que dice que todas las explicaciones son forzadas, demasiado forzadas, y que la única, o por lo menos la única explicación, o por lo menos tan buena como el resto de las explicaciones, sería pensar que, ¿por qué no?, es un objeto artificial construido por alguien. Según él, la falta de estas emisiones electromagnéticas de la nave, si es que es una nave, podría significar que lleva mucho tiempo, que es una especie de chatarra espacial, como nuestras sondas, las Voyager, por ejemplo, que son las naves nuestras más lejanas, que están más lejos de la Tierra, que están ya saliendo del sistema solar, pues les queda muy poca energía. Dentro de un par de años van a quedarse inertes completamente y seguirán vagando y vagando y vagando, y vete tú a saber dónde acabarán dentro de miles de años, ¿no? Puede ser que alguien las vea y las encuentre. Bueno, pues podría ser una cosa similar, una nave vieja, con una misión antigua, ya pasada, ya sin energía prácticamente, y a la deriva, y que por casualidad, no para buscarnos a nosotros, porque os recuerdo que entró en el sistema solar hace ya 10.000 años, y hace 10.000 años pues la raza humana no era lo suficientemente avanzada como para interesar a nadie, o sea, no es que vinieran aquí a vernos, con lo cual tuvo que ser casual, simplemente pues se cruzó por aquí. Esa es la opinión de Loeb. ¿Qué solución se me ocurre a mí, José Manuel, para esto? Pues seguir investigando. ¿Y qué es lo que podemos seguir investigando? Oumuamua ya está fuera de tiro, ya está fuera, no hay manera. Ya no podemos, los telescopios ya no llegan a darnos más datos sobre Oumuamua, que ya está en ruta de franca salida del sistema solar. Tenemos que buscar más objetos parecidos a Oumuamua. Se han hecho estudios y cálculos, y este objeto interestelar que hemos visto de casualidad podría ser uno entre millones. Es decir, muchos objetos procedentes de otros sistemas solares pueden estar atravesando, de hecho seguro que están atravesando nuestro propio sistema solar sin que ni siquiera nos demos cuenta de ello. Tenemos que afinar nuestros instrumentos para ser capaces de encontrarlos. La generación actual de telescopios e instrumentos está en sus límites para este tipo de investigación concreta. Pero amigos, la siguiente generación de telescopios, que está en plena construcción y en plena instalación, son mucho más potentes que los actuales. Con esos sí se va a poder, y dentro de muy poquitos años los vamos a tener desplegados tanto en la Tierra como en la atmósfera. El telescopio, el James Webb, del que os he hablado en otras ocasiones, es un telescopio espacial que va a estar en órbita y que es 100 veces más potente que el telescopio espacial Hubble. Y todos sabéis las maravillas que nos ha enseñado el Hubble. Las fotos más bonitas del universo que yo he visto en mi vida las ha hecho el Hubble.
nos ha cambiado a todos la imagen del universo. Bueno, pues el James Webb va a ser 100 veces más potente. Va a poder ser capaz de ver estas cosas, de verlas mucho mejor que los telescopios actuales. Los grandes supertelescopios que se están construyendo en Chile, que es un sitio donde hay muchos telescopios, en Hawái, en las propias Islas Canarias, que está el gran observatorio del Gran Tecán, nos van a permitir ver dentro de nada, dentro de muy poquito tiempo, el universo como nunca lo habíamos visto, ni siquiera con el Hubble. Estos telescopios, el James Webb, por ejemplo, va a poder ser capaz de fotografiar planetas extrasolares, cosa que ahora no podemos hacer, no hay resolución suficiente, de estudiar las atmósferas de esos planetas extrasolares y ver si hay alguna atmósfera parecida a la de la Tierra, y por supuesto de ver estos objetos interestelares cuando cruzan y de obtener muchísimos más datos. Imaginaros que dentro de unos pocos años se encuentran más fragmentos parecidos y aparece una explicación natural, o por el contrario, no aparece y aparece todo lo contrario, que es más pruebas de que efectivamente había más objetos artificiales cruzando nuestro sistema solar, ¿por qué no? O que por fin se capta uno. Es decir, hay que ser cautos, no hay que lanzar las campanas al vuelo. Que si yo pienso que es un objeto artificial, no lo pienso. Pienso que es un objeto natural, pero no descarto la posibilidad de que no lo sea. Hay que dejar abiertas todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque hasta ahora, excepto este último estudio, que es el que más se ha acercado, ninguno de los otros estudios muy serios y muy sesudos que se han hecho han servido para desvelar la incógnita. La incógnita sigue ahí. ¿Que se desvelará? A mí no me cabe duda de que sí. Y si no, pues bienvenido sea el descubrimiento de la primera nave o de la primera pieza de tecnología procedente de otra civilización. Bienvenida sea, por mi parte, desde luego. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, aunque hayamos retomado uno que hicimos hace poco, pero como os he dicho al principio, había tantas novedades, tanta historia, que no he podido resistirme a contároslo. Si os ha gustado, hacer clic y suscribiros, compartir el vídeo y suscribiros. Cada vez somos más, sois los MOS, sois mismos en este territorio Mo, que lo he rebautizado así, y espero que seamos muchos más.